¿En qué se parece esta visita a otras? Y por ahí, ¿dónde encontramos algún datito nuevo? Pedro, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto. Gracias por el llamado, che. Qué gusto verlos. Por favor. Damián también, que lo estoy viendo ahí en la pantalla. Señor. Un hombre que no se pierde ninguna de sus columnas. Gustavo. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Porque estoy con muchas dificultades con internet. Bueno, en mayo del 2017, ustedes se acordarán porque son muy memoriosos, el expresidente Mauricio Macri viajó a China, una delegación que tenía dos objetivos. Uno era hacer negocios, obras de infraestructura, que después terminó trabando y terminó impidiendo que se hagan, como las dos represas que nos hubiera sido tan necesarias como son las dos represas del sur, la Zepernik y la Néstor Kirchner, en fin, una serie de obras de infraestructura. Y también para reducir el abultado déficit que tenía nuestra balanza comercial. Había un gran déficit, según los números, los chinos nos vendían muchísimo más de lo que nosotros les vendíamos, y entonces fueron a ver eso. Pero ¿qué sorpresas encontraron cuando llegaron a Pekín? ¿Cuál era el detalle? Que toda historia tiene un detalle dominante siempre, ¿no es cierto? El detalle era que los números indicaban que nosotros había un déficit de 5.951 millones de dólares. Pero resulta que los chinos tenían registrado apenas 2.084 millones de dólares. Había una diferencia de 4.168 millones de dólares de cosas que estaban bien registradas pero que no coincidían, o mal registradas que no coincidían. ¿Qué pasó? Los funcionarios empezaron a buscar y no encontraban inconsistencias. Y también los funcionarios dijeron, lo reflejan las crónicas periodísticas, que no era con el único país que la Argentina tenía diferencias de registración entre el índice local y los índices de los otros partidos. Así que había un agujero negro ahí de comercio exterior en China de 4.000 millones de dólares sin declarar. 4.000 millones de dólares sin declarar. Estos son notas periodísticas, se la pueden buscar en cualquier lado, no es un invento de este cronista por las cifras tremendamente abultadas que estamos dando. Hoy, según dijo en un reportaje que hizo el presidente del Banco Central ayer, el déficit trepa a 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares. ¿Pero qué pasó con ese déficit? ¿Por qué los chinos tenían menos de la mitad? Porque evidentemente había contrabando, subfacturación, mal pesaje de los barcos en la República Argentina. Porque había cinco ítems en donde estaban las diferencias, ¿no es cierto? Esos ítems eran fundamentalmente máquina y herramienta, productos eléctricos y soja y derivados de la soja. Fíjense ustedes qué detalle, ¿no es cierto? Entonces nosotros venimos diciendo que hace mucho tiempo que eso tiene que ver producto del contrabando o el mal pesaje de los barcos. ¿Qué pasa con esto? Mauricio Macri, en un acto, como todos los actos que ha hecho él, ha destrozado la normativa del comercio internacional de granos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo? Le dio a las grandes multinacionales, vos pensás que de los 56.000 millones de dólares que exportamos en materia de productos primarios, el 80% lo hacen solamente 8 empresas, le dio la alternativa de pesar por balanza o por un sistema que se llama draft service. Es cuando se hunde el barco, a partir de ahí, son los dos sistemas muy exactos, depende quién los maneje. Ahí está el otro detalle de la balanza, el otro detalle de la historia, depende quién lo maneje. El sistema draft service generalmente se le da entre 1 y 1,5% de error en el cálculo, Macri lo elevó al 4. Junto con el 3 o el 4, o el 5, depende del barco, depende de una serie de cosas, que traen los barcos de lastre que después tienen que tirar para poder cargar la soja, siempre se le da un 4 o un 5% de error en el pesaje. Conclusión, cuando vos haces los dos ítems, según los especialistas, dicen que se puede distorsionar el peso del buque
entre un 8 y un 10%. Vamos a tomar un 10%. El año pasado entraron en la Argentina, por el río Paraná, 4.000 buques que cargan entre 35 y 60.000 toneladas de grano cada buque. El 10% de 4.000 son 400 barcos. 400 barcos que no es que no pagaron impuestos, que no es que se fumaron, que desaparecieron. Esos 4.000 barcos, parte de eso, ahí está en la mal registración del comercio con China. La Argentina, lo hemos dicho tantas veces y lo repetimos tantas veces, querido Gustavo, la Argentina no pesa lo que vende. La Argentina debe controlar su comercio exterior. Y cuando digo comercio exterior, digo, debe pesar todo lo que entra y todo lo que sale. Porque hay joda con lo que sale y hay joda con lo que entra. Y a partir de las palabras que dijo ayer Martín Guzmán, que la deuda al fondo no se va a pagar con aumento de impuestos, sino con el control del lavado y la evasión. Acá tiene el presidente de la República un lugar donde meter mano para tratar de conseguir dólares que vayan al Fondo Monetario Internacional sin estrangular impositivamente a las pymes y a las familias argentinas. Ahora bien, ese déficit hoy es de 7.000 millones de dólares. Ahí hay mucha incongruencia fiscal producto de lo que es ya una política pública en la República Argentina de hace muchas décadas, que es dejar que las empresas hagan lo que quieran en los puertos privados, y una cosa que el Estado debe preocuparse de controlar. Porque pesar y medir es aideológico. Eso no es intervención del Estado, pesar y controlar. No es una intervención, no es una política, no es decir, el Estado va a intervenir, no es fabricar caramelo, dulce de leche o lo que sea. No. Acá controlar y medir es una medida ideológica que viene desde la Revolución Francesa, que se tomó este sistema métrico decimal y que para medir las cosas y los líquidos y los sólidos, y entonces, hay que usarlo y controlarlo, porque de ahí se nos van grandes recursos fiscales que el Estado necesita con tanta premura. No porque no se haya entendido, se entendió muy bien, pero solamente para que lo subrayes, porque es el gran dato. Al déficit que vos marcaste en el momento de la visita de Macri, lo que tenemos ahora es no solamente una realidad que no se modificó, sino que además el déficit creció. Ese es el gran dato a esta altura del partido. Una deuda de 2 años. Exactamente, tenemos un déficit y además crece en el volumen porque vos imaginate que este año que se va, Gustavo, tenemos el récord histórico de exportaciones en la República Argentina. Superamos por un 18% el anterior récord histórico que era del 2012. Mirá qué casualidad, siempre los récords económicos son en gobiernos que integra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Es una cosa que todas las encuestas y todos los vientos de los tiempos siempre favorecen a gobiernos en donde el populismo ha gobernado, ¿no es cierto? Alguna vez la sociedad argentina deberá reflexionar estas cuestiones, ¿no? Lo que tendríamos que investigar es por qué son directamente proporcionales esos aumentos siderales, esos récords increíbles con la queja del campo, ¿no? Con la queja de la mesa de enlace, para no decir el campo y ser injusto en el comentario. Pero ¿por qué son directamente proporcionales esos balances tan positivos con los comentarios tan negativos? ¿Saben por qué, Gustavo? La explicación que yo le encuentro es que la mesa de enlace se convirtió en un partido político. La mesa de enlace es la pata agraria de Cambiemos, es la fuerza de choque del neoliberalismo agrario. Son un grupo de ciudadanos absolutamente reaccionarios que no quieren ni ver ni sentir siquiera un poquito de dolor a pueblo sentado en el sillón de Rivadavia. Son un grupo de reaccionarios que no entienden ninguna razón y que son corresponsables del endeudamiento, porque también tendrían que hacerse cargo de este endeudamiento externo que nosotros tenemos, porque ellos bancaron en forma sistemática
y desde el primer momento el gobierno de Mauricio Macri que nos llevó hasta este desastre financiero que estamos padeciendo hoy. Pedro, un gran abrazo, como siempre, gracias por la palabra justa en el tono justo.